Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Como siempre, le damos gracias al Padre Celestial por lo bueno que ha sido y que será siempre. Él es bueno, Él es santo, Él es eterno, y le damos gracias por la oportunidad que nos da de respirar, de amanecer, de estar vivos. Muchísimas gracias al Padre Celestial, que nos ama de una manera, ¿verdad?, impresionante, que mandó a su Hijo unigénito para que, ¿verdad?, Él diera su vida por ti y por mí, que Jesús nos vino a enseñar el camino y que ahora, gracias a su sacrificio, tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces, requerimos del Espíritu de Dios en esta enseñanza, no agarrando nada más un solo texto, sino, ¿verdad?, leyendo la Escritura. Es mucho más difícil torcer las Escrituras cuando agarras varios textos de la Biblia, porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es muy fácil en la carne agarrar un solo texto y hacer un estudio al respecto, cuando con un texto, por eso, y no está mal el texto. Lo que está mal es que la gente agarra un texto para basarse en una enseñanza, y si no tienes más versículos, entonces probablemente están torciendo las Escrituras. El texto no está mal, lo que está mal es sacarlo fuera de contexto, porque ya lo he dicho, si agarras un texto fuera de contexto para pretexto, para desobedecer y dar una enseñanza y hacer a todos que estén desobedeciendo. Aquí damos la Escritura como es, no estamos defendiendo ni una doctrina humana, estamos defendiendo la doctrina de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él resucitó y seguimos al que obedece, hermano mío. Seguimos al que obedece. Hoy, ¿verdad?, quiero mencionarte que hubo una tormenta de granizo y los granizos fueron demasiado fuertes. Yo no he visto la destrucción tan fuerte, tan grande, el granizo en mi vida. Yo no lo había visto. He estado en varias tormentas donde, ¿verdad?, he visto granizos inclusive, pero yo no he visto granizos de tal magnitud. Nos está gritando la tierra. Las tormentas van a ser más fuertes, no te quiero espantar, nada más la Escritura se está cumpliendo al pie de la letra, así como es, se está cumpliendo. Para todos aquellos que niegan la Escritura es verdad y se está cumpliendo. Los destrozos, los golpes en los autos eran demasiado grandes. Yo no, de verdad, es un llamado para que te acerques a Dios, y solamente con Dios vas a poder ser victorioso. Sin Dios nada somos. Entonces, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Le damos las gracias a Dios como siempre por estar vivos, por estar respirando, y les pido que abran la Escritura en 1 Corintios 3, vamos a estar leyendo el 16 y el 17. 1 Corintios 3, vamos a estar leyendo el 16 al 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cual sois vosotros, santo es. Amantísimo Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos ha dado hoy, Señor. Gracias por el respiro que nos da, Señor. Gracias por amanecer, Señor, por estar vivo, Señor. Y le damos muchas gracias por todo, Señor. Por todo, Padre Celestial. Muchas gracias, Creador poderoso. Gracias, Señor. Hemos tenido todo, Señor, alimento, tenemos donde dormir, estamos con salud. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, que no sea palabra vana ni de hombre ni palabra vana, Señor, que sea su Espíritu, Señor, guiándonos en esta enseñanza, Señor, en este estudio, dándole la gloria y las gracias a usted, Señor, que su Espíritu sea tocando, redarguyendo, que su Espíritu y su palabra sean, Señor, haciendo la obra, Señor. Que esa semilla sea depositada en los corazones, Señor, que nos dé hambre de buscar de usted, que nos dé hambre, Señor, de seguir comiendo esta palabra, este pan, Señor, verdad espiritual. Que sea usted, Señor, tocando nuestros corazones, levantándonos, redarguyéndonos, Señor. Que sea usted, Señor. Que sea usted, Señor. Que sea usted, Señor, levantándonos.
Le damos gracias por todo lo bueno que es, Señor. Muchas gracias por su amor. Muchas gracias por su Hijo amado Jesús que murió en esa cruz, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por su Espíritu, Señor, que usted, Señor, tiene, Señor, y está dispuesto para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que todo aquel que reciba el Espíritu, Señor, que sea guiado por su Espíritu, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo. Le damos gracias, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Venimos hablando, ¿verdad? Que a mí siempre me han predicado, si sigues creyendo que eres pecador, porque todos somos pecadores, hermano. ¿Quién es de creerse santos? No. Pero si ya aceptaste a Jesús, entonces ya sigues el camino de Jesús, y diariamente, cotidianamente, tenemos que estar buscando de la presencia de Dios, no de religión, no de dar una cara aquí y otra cara allá, no. Tenemos que, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guíe y que tengamos más hambre de su palabra y de comunión con su Espíritu. Nunca ha sido religión, y el Padre mandó al Hijo, y hoy tenemos al Espíritu. ¿Para qué? Para que nos ayude a vencer, porque somos templo, y el templo santo es. Con la palabra te lo digo. Y entonces tenemos que estar enseñándole a la gente que, ¿verdad? Tenemos que estar predicando la verdad, y que ese es el propósito que Jesús vino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a enseñarnos el camino, y el camino es angosto, ¿verdad? Hay uno ancho donde todos caminan, hay uno corto, ¿verdad?, donde muy pocos son. Por eso, ¿verdad?, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces estamos en días, ¿verdad?, que todo va a ir empeorando, y nosotros tenemos que agarrarnos del amado de Dios. Y como dice la Escritura, ¿verdad?, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Dice la Escritura en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice, 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia. ¿Ves? En el 14 dice: como hijos obedientes. ¿Ves? Todo aquel que es obediente es hijo de Dios. Si no eres obediente, no eres hijo de Dios. Tan simple. Porque el pecado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver con la Escritura, ya le he dado muchas veces, pero, ¿verdad? Por eso agarramos varios versículos para que veas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. No es un a ver si quieres. Hoy dicen la sangre de Jesús y ya, y eres salvo y siempre salvo. Eso es una mentira rotunda. No dejes que nadie te engañe. Tú puedes aceptar a Jesús, y si sigues viviendo en tu misma forma de vivir como la vivías antes, entonces quiere decir que no aceptaste a Jesús. Porque cuando aceptas a Jesús, y cuando Jesús y el Espíritu de Dios se presenta en tu vida, Dios empieza a cambiar tu vida. Es una realidad. No es de que, voy a seguir. No. Dios cambia tu vida. No dejes que nadie te engañe. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Jesús vino a demostrar que Él es santo, vino en carne. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es obediente, que no conoció pecado, ¿verdad? No conoció pecado, escúchalo. Y entonces, sed santos porque yo soy santo. ¿Ves? Esto no es hacer difícil la entrada al reino de Dios. No es difícil. Porque no es difícil. Lo único que es difícil es negarte a ti mismo. Negarte a tu carne. No negarte quién eres, sino negar con qué naciste. Con esta carne que vienen, ¿verdad?
genes de tus padres, de tus madres, de tus abuelos, ¿verdad? Y vienen genes que nacimos todos con esto, y este es nuestro peor enemigo. ¿Ves? Somos templos ahora del Espíritu de Dios, ya no somos templos de esta carne. Esta carne ahora, ¿verdad?, tiene que morir. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Esto no es de religión, esto es de día con día negarnos y buscar a Dios para que Él nos ayude a ser santos. Porque en nuestra carne no podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Entonces necesitamos ayuda, y esa ayuda fue dada gracias a Jesús, gracias al Padre que mandó al Hijo, que Jesús murió, resucitó al tercer día, derramó su sangre, y ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda. Pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Ojo, tienes que buscar la llenura del Espíritu. Tú en tu día cotidiano, en donde quiera, tienes que estar cerca del Espíritu de Dios para que te dé victoria y que tú puedas vencer tu propia carne, que es tu enemigo número uno, tu carne. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Juan. ¿Qué es la santidad? Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan 3, 2, 9. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ves? Vamos a hacer, ¿qué acabamos de leer? Sed santos porque yo soy santos. Él vino a obedecer, entonces ahora nosotros obedecemos. Eso ya no lo enseñan, y es un error terrible. Escúchalo, es un error terrible. Y si hay alguna persona que te ha enseñado eso, escudriña la palabra, porque eso no es cierto. El primer pacto, sí es viejo pacto, sí. Viejo pacto que Dios escribió con su dedo en piedras. Ahora el nuevo pacto, vete a Jeremías, ya lo he dado, también está en Hebreos. Ahora el nuevo pacto es que su ley la pone en tu mente y la escribe en tu corazón. No cambió. No hay nada malo con los 10 mandamientos, no hay nada malo. Al contrario, los 10 mandamientos te dicen que es pecado. Obra mala es matar, no mates. Obra mala, no mates, no hagas obra mala, no mientas, no adulteres. Los 10 mandamientos son luz para entrar al reino de los cielos, porque Jesús vino a cumplir. Escúchalo, Jesús vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. Jesús vino a cumplir. Y hoy predican que ya la ley ya no. La ley de Moisés ya no. La ley de Moisés es todas esas cosas que estaban escritas con la mano de Moisés, que esas ya no. Apedrear, matar corderos, sábados ceremoniales que no caían en sábado, pero eran llamados sábados. No dejes que nadie te engañe. De eso habla Pablo en Colosenses. No dejes que nadie te engañe. Ya no estamos haciendo obras para justificación, ya no. Ya Jesús vino a justificar, y lo que vino a hacer Jesús fue cumplir la ley de Dios. No dejes que nadie te engañe. Ahora seguimos al que cumple, al que obedece. Por eso resucitó al tercer día, y Él vive. Y la muestra clara y contundente es que Él resucitó porque guardó, no es pecador, y ahora seguimos su justicia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ves? Pecado es infracción de la ley. Como la palabra de Dios. Ahora la gente no sabe ni qué es pecado. Ay, te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Si estás aquí, si estás allá, no vayas allá. No. Con la palabra te lo digo. Pecado es infracción de la ley. Y lo que la gente está predicando hoy, que ya la ley ya no, entonces quiere decir que están quitando el pecado. Eso es obra de Satanás. Eso es obra de Satanás. Que te haga a ti pensar que tú puedes hacer. Porque con Jesús no podemos matar, no podemos mentir, no podemos robar, o que con Jesús ya podemos tener otros dioses.
Por eso los mandamientos de Dios, la ley de Dios no va a pasar. No dejes que nadie te engañe. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que estás oyendo de otras personas que se basan en un texto y lo tuercen, y han torcido algunas cartas de Pablo. Déjame decirte una cosa, no es Pablo, es el Espíritu de Dios, y tampoco Pablo fue el que murió por ti. El que murió por ti fue Jesús, y Jesús cumplió. ¿A quién seguís? ¿A Jesús o a Pablo? Y aquí no es de dividir, estamos siguiendo a Jesús, que guardó y cumplió. Y Pablo, todo lo que ves en sus cartas es: ya no estamos bajo la verdad, ya no estamos bajo la ley de Moisés, que era apedrear, que era circuncisión en la carne, porque la circuncisión es ahora del corazón. Ese es el nuevo pacto. Ahora es del corazón, porque ahora el Espíritu de Dios pone sus mandamientos en tu mente y las escribe en el corazón. Aquí le estamos dando hincapié porque la palabra de Dios es verdad, y desde Génesis hasta Apocalipsis su palabra permanece para siempre y Dios no cambia. Escúchalo. Ves que todo el mundo sabe que Dios no cambia, y yo no sé por qué dicen que con Jesús ya cambió. Si Dios cambia, entonces Dios no es Dios. Dios no cambia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que no hay pecado en Él, porque Él guardó, Él cumplió. Ahora seguimos a Jesús. El 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ves? El que no le ha visto, no le ha conocido si pecas. Ahora tenemos un trabajo, no es de religión, no es de andar buscando a ver quién está pecando, no. Esto es un trabajo tuyo personal. Y ahora yo todos los días tengo que buscar la presencia de Dios, y es una necesidad. ¿Por qué? Para que Dios sea ayudándome a quitar el pecado de mi vida. Y así tú tienes que buscar de Dios para que Dios quite la desobediencia de tu vida, porque seguimos al obediente. Dale la gloria a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Ves? Aquí siempre decimos: no dejes que nadie te engañe. Bueno, pues aquí está diciendo: nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Ves qué dice Pablo? No es por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, las obras de todo lo que hacía el pueblo de Israel para justificarse, porque había sido quebrador de su ley. Quebrabas tú la ley y venía la ley de Moisés a perseguirte. Compréndelo. Quebrabas tú la ley de Dios, entonces venía la ley de Moisés a perseguirte. Esos decretos fueron clavados en la cruz, no la ley de Dios. No dejes que nadie te engañe. Nadie se engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ya di Deuteronomio 6, pues tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra los mandamientos de Dios. Esa es la única justicia, que pongamos por obra los mandamientos de Dios, que Jesús vino a cumplir. Él es la luz. Y Él resucitó al tercer día, y seguimos al obediente porque cumplió, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ves? Tenemos un segundo nacimiento, y es en el Espíritu. Y el Espíritu no te va a hacer desobedecer. Escúchalo, el Espíritu de Dios no te va a hacer desobedecer. No dejes que nadie te engañe. El que peca es del diablo. Clara y contundente la Escritura. Para todos aquellos que siguen diciendo: no, es que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, todos. Por eso Jesús vino a morir por ti y por mí, pero ahora tenemos su sangre preciosa para entrar al lugar santísimo, y el Espíritu de Dios ahora nos guía. La simiente de Dios ahora nos guía. ¿A qué? A no pecar, a no desobedecer. Y ahora tenemos que seguir, y tenemos una lucha constante con nosotros, no con nadie. ¿Ves? Todos los demás matando por el nombre de Dios. No. Tú conoces a Dios y persiguiendo. Es que tú haces esto, tú haces lo otro. No, tú guía tu vida tú. Tú preocúpate por tu vida y por tu salvación. Nosotros tenemos, ¿verdad? Y tenemos que pasar la Escritura, tenemos que compartirla. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos de andar buscando a ver quién peca y quién no peca. Eso es tú con tu propio
templo, que seas templo del Espíritu de Dios. Eso nunca fue religión, nunca es religión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ves? Es nacido de Dios. Todos tenemos que nacer de Dios. Y todos los que han nacido de Dios entonces van a entrar al reino de los cielos. Van a entrar a la tierra. Primero vamos a estar 1000 años con Dios y luego después empieza otra vez los cielos nuevos y la tierra nueva. Y vamos a estar eternamente, ya no vamos a morir. Pero tenemos que obedecer y la simiente de Dios tiene que estar en nosotros. Primera de Pedro 2, del 4 al 9, dice la Escritura: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Ves? Desechada por los hombres. La mayoría no quiere aceptar a Jesús, y también hay unos que nada más quieren aceptar a Jesús y ya, no hacer nada. Bueno, si aceptas a Jesús, entonces ahora tienes que buscar y tienes que llenarte de la Escritura, ¿verdad? Yo le digo a todo el mundo, cualquier video que veas, vete a la Escritura y ve a ver si está, y léelo todo, no nada más leas el versículo que están leyendo, léelo todo para que tú compruebes que tú seas teniendo hambre de explorar y de investigar y de escudriñar la verdad. De eso se trata. Que tú tomes tiempo en tu vida para escudriñar la verdad, que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él vino a cumplir, Él vino a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios, y no dejes que nadie te engañe, porque Dios no cambia. Mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ves? Todavía tenemos que hacer sacrificios. Y esto está tremendo, porque ve cómo se conecta la palabra de Dios. Escucha, ve cómo se conecta la palabra de Dios. Ahora somos piedras vivas, pero la piedra del ángulo es Jesús. Ahora somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Por eso sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Y acabamos de leer y empezamos, ¿verdad? ¿Que no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Bueno, y sacerdocio santo. Todos los que aceptaron a Jesús somos sacerdocio santo. No nada más unos cuantos, no nada más los que dirigen en la iglesia. No, todos. Escúchalo. Es una locura. Ahora somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿ves? Jesús nos vino a enseñar que, vamos a ver, por lo cual también contiene la Escritura con E grande. Cada vez que leas la Escritura con E grande, y no ves que no dice, como dice el Viejo Testamento. Otra cosa que lo vengo diciendo, la Escritura con E grande. Tenían tanto respeto a las Sagradas Escrituras todavía los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque le daban un valor tan grande y ahora le dan un valor así. Ah, no, dicen unos, en el Nuevo Testamento ya no dice nada del sábado. Ah, ¿cómo no? Sí dice de los mandamientos, y dice, Pablo, están siguiendo a Pablo, y Pablo daba la Escritura los sábados. No me creas a mí, vete a Hechos. Yo ya lo leí, ya dije, ah, caray, y está bien claro y contundente. Pablo cada sábado iba, y no nada más a los judíos, también a los gentiles. Hermano, no dejes que nadie te engañe, porque está establecido desde el principio, hermano. No dejes que nadie te engañe, pero la gente no quiere leer y quiere seguir doctrinas chuecas y torcidas, siguiendo a los hombres. Y verdad que nosotros no tenemos que seguir al hombre, tenemos que seguir a Dios. Y tenemos que seguir al que Dios mandó, que es el Hijo, y Jesús nos enseñó el camino. Y en Lucas 4 dice, específicamente, vete a Lucas 4. Dice, era la costumbre de Jesús ir el sábado a la sinagoga. Es costumbre de Jesús, y Él sanó más gente el sábado precisamente porque fue bendecido y fue, ¿verdad?, santificado por Dios desde el principio. No dejes que nadie te engañe.
El sábado no es ni de los judíos, ni de los fariseos, ni de los adventistas, ni mío, es de Dios, te guste o no, el sábado, hermano mío. Ahora hay mucha gente que está buscando a Dios en otros días, que buscamos a Dios todos los días, no malinterpretes, todos los días de Dios, pero Dios dice, santifica y guarda, santifícalo, te guste o no, porque Jesús vino a cumplir y Jesús, estamos siguiendo a Jesús, y era su costumbre. Vete a Lucas 4. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo a Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra siendo desobedientes. Ojo, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. La palabra no está mal. La palabra de Dios no está mal. La desobediencia, ¿ves? Ángeles caídos. Tienes que entender, ángeles caídos. Eran ángeles de luz, desobedecieron y ahora son ángeles caídos, tropezaron. ¿Ves? Tiene un significado bien especial todo lo que lees. Entonces, tropiezan siendo desobedientes. Entonces, vean, no, por eso dice, hasta Jesús orando dice, no nos dejes caer en tentación. En otras palabras, no nos dejes tropezar. No podemos ya seguir tropezándonos. Tenemos que estar a la luz, porque la luz es Jesús y la luz es la palabra de Dios en carne, y Jesús resucitó y ahora seguimos al que cumple, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Porque tropiezan la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ves? Nos llamó de las tinieblas, ¿ves? Éramos pecadores, todos somos pecadores, estábamos en tinieblas. Ahora la luz admirable, la luz es Jesús. Ahora tenemos que ser obedientes, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No es ninguna religión. Ahora ya nada más quieren aceptar a Jesús y bautizarse y ya cumplí. Tenemos que buscar de Dios y la llenura de su Espíritu para que seamos guiados por su Espíritu. ¿Para qué? Porque tenemos que morir en esta vida, tenemos que morir a los deseos de la carne. El que quiera seguir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Ves? No le está hablando nada más a los que guían una iglesia, como hay, ¿verdad? Sacerdotes. Tú eres sacerdote de Dios en cuanto aceptaste a Jesús. Ahora somos nación santa y ahora tienes la obligación de ¿qué? De purificarte, lo hemos leído, de ser santo, porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo personal día con día, que tú derrotes tu propia carne. ¿Ves? Y solamente lo vamos a hacer ¿con qué? Con la ayuda del Espíritu de Dios y siguiendo al Maestro. Ese es derrotar nuestra propia carne. Derrota la carne. Derrótala, tu carne. Ese es tu peor enemigo. Acuérdate, tu peor enemigo. Mi carne es mi peor enemigo. No hay otros enemigos más peores. Porque nuestra propia carne, si seguimos en estas obras de la carne, ¿qué crees? Vamos a morir. Está en Gálatas, no me creas a mí. Todas las cartas de Pablo es, ahora estamos en el Espíritu, ahora estamos en el Espíritu. Ya no estamos en la carne, pero toda la gente, y en el Espíritu es el nuevo pacto. Y en el pacto, ¿qué quiere decir? Que pone su ley en tu mente y las pone y las escribe en tu corazón, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ojo, Primera de Juan 2, 1, 4. Primera de Juan 2, 1, 4. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ves? Si por alguna razón, ¿verdad? Estamos, y acabamos de declarar, ¿verdad? Mismo Juan dijo, el que peca no le ha visto, pero si alguno pecare, ¿ves? Porque somos imperfectos, eso lo tenemos que reconocer, pero día con día está renovándonos, limpiándonos día con día, porque si te despegas es como el celular, que no lo conectas, se le va a acabar la pila, la energía, y lo tienes que conectar, conéctate a Jesús.
Si no conectas tu celular, no va a tener energía. Si no te conectas con Dios, no vas a tener energía, no vas a tener luz. Si no te conectas, y entonces vamos a caer, vamos a tropezar. Y esto es de no tropezar, es de estar firme, de estar, ¿verdad?, siguiendo el camino que Jesús nos vino a enseñar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No dejes que nadie te engañe. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Ves? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque Jesús es la verdad y la vida, y Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es clara la escritura. No es religión. Y ves, ahí te identificas, porque la gente ahora está diciendo que ya la ley no. ¿Cómo? Entonces ya somos pecadores. Cuando dice sed santos porque yo soy santo, ya nos demostró Jesús cómo caminar en esta tierra, y ahora tenemos ayuda de su Espíritu. Así como Jesús cuando se bautiza vino el Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Bueno, es la misma cosa. Ahora tú aceptas a Jesús, te mueres, ya te niegas a ti mismo y sigues al Maestro con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si no te niegas, entonces ¿cómo te va a ayudar el Espíritu de Dios? Si no te niegas, ¿cómo te va a ayudar el Espíritu de Dios? Santo eres. Primera de Corintios 6, 14-20. Primera de Corintios 6, 14-20 dice: y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ves? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ves? Glorificar a Dios pues en vuestro cuerpo. ¿Ves qué es glorificar a Dios? En nuestro cuerpo, matando la carne. Eso es glorificar a Dios. Negándote a ti mismo, eso es glorificar a Dios. Ya no seguir las obras de tu carne, eso es glorificar a Dios. Ahora seguir lo que Jesús vino a enseñar: santidad, que Él es justo, Él es santo, Él es recto, Él es limpio, y su Espíritu nos da santidad. No dejes que nadie te engañe. No, ahora quieren, estamos todos chuecos y torcidos, sale alabanza y adoración, y ahora quieren que con eso conquistar a Dios. Yo no estoy diciendo que la alabanza y la adoración no sea de Dios, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todos chuecos y torcidos queremos adorar a Dios como si queremos conquistar a Dios, cuando a Dios se le obedece. Y David, aunque desobedeció, escúchalo, él al final del tiempo, él obedeció, él se negó, él pidió perdón. Así como todos tuvieron algún error, al final del día ellos decidieron seguir a Dios. Ellos decidieron seguir a Dios. No dejes que nadie te engañe. Entonces, David también desobedeció, como todos nosotros desobedecemos. Al final del día es completar la carrera, terminarla. ¿Cómo? Venciendo tu propia carne, porque somos templos del Espíritu de Dios. No dejes que nadie te engañe.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, Y el tabernáculo de Dios nos indica exactamente, ¿ves? Se rasgó el velo y ahora por eso somos templos del Espíritu de Dios. No quiere decir que todo el tabernáculo de aquel tiempo ya fue abolido. Ahora, ya no hay templos hechos de manos por hombre, ahora eres templo del Espíritu de Dios. Pero el tabernáculo de Dios, así como fue instituido, tiene algo que nosotros tenemos que poner atención. Ojo, tabernáculo significa literalmente lugar de morada, y era llamado así debido a la creencia de que Dios vivía dentro de sus sagrados recintos. Cuando Israel acampaba, el tabernáculo se armaba en el centro mismo del campamento para simbolizar la idea de que Dios debe ser el centro de la vida de su pueblo. ¿Ves? Todo tenía sentido. Estaba Israel todo alrededor y estaba en el mero centro del tabernáculo, que ahora tú eres templo del Espíritu de Dios, yo soy templo del Espíritu de Dios. Ahora lo más principal es que Dios sea el centro de nuestras vidas. Ahora es que Dios sea el centro de nuestras vidas. Porque ahora no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios. Ojo. ¿En qué lugar vas a poner al Creador? Si Él es el Creador, Él nos dio la vida, Él mandó a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito murió por ti, nos amó de tal manera que dio su vida. Consumado es, se rasga el velo, y ahora el Espíritu de Dios ya no mora en el lugar santísimo, ahora el Espíritu de Dios está para ti, para mí, para que ahora le busquemos. Y vamos a poner a Dios en segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, en el quinto lugar. Él es nuestro Creador. Él ya hizo todo. No se merece el primer lugar. No tiene que ser el todo de mi vida, de tu vida. Tiene que ser. No es porque tenga que ser. Es que Él es el Creador. Él ha dado a su Hijo. Su Hijo murió por ti y por mí. Tenemos el Espíritu de Dios. Le vamos a dar el segundo lugar. El tabernáculo consistía en 3 divisiones que había de atravesar para alcanzar la presencia de Dios: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Había 3 lugares en el templo establecido por Dios en aquel tiempo. Ya no hay templo, ok, pero ahora tú eres templo del Espíritu de Dios. Estaban los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Ojo, esto es impresionante porque la mayoría, sea de que seas de denominación, de cualquier denominación que tú quieras, la mayoría nada más quiere el bautismo. Ojo, nada más quiere el bautismo. Ojo, nada más quiere el bautismo y el sacrificio de Dios. Cuando le aceptas a Jesús, estás aceptando que Jesús murió en la cruz por ti, por ti y por todo el mundo. Estás aceptando que Él es tu Salvador, ¿verdad? Y está el lavatorio de manos, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, estaba la fuente de bronce, el altar del holocausto, era donde estaba el atrio. Era donde estaba el atrio. Era donde estaba el atrio. Ok, eso estaba en los atrios. Era donde se hacía la ofrenda, el sacrificio del cordero, ¿verdad? Y el sacerdote se lavaba las manos. Eso representa el bautismo y la sangre de Jesús, que fue muerto el cordero. Transferías tú como pecador el pecado al animal que era inocente. Jesús murió inocente, santo, digno, justo, recto, derramó su sangre preciosa, y ya no tenemos que matar corderos. Ya tenemos a Jesús, y todo mundo, o la mayoría, quiere llegar nomás hasta ahí, hasta los atrios. ¿Ves cómo dice la Escritura que era para llegar hasta la presencia de Dios? Y nada más quieren llegar a los atrios. Apocalipsis 1, el 5 al 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ojo, ¿ves que siempre decimos Rey de reyes y Señor de señores? ¿Sabes que Dios te llama Rey y te llama Señor? No hoy, y hoy no te quieras, ojo, no confundas lo que estoy diciendo. Si tú vences y vas a estar eternamente, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. No vas a ser siervo, porque Dios así lo dice en su palabra, y somos sacerdotes. ¿Ves cómo tiene un punto clave el sacerdote? Que tú eres, no nada más una persona, hermano mío, no. Ahora somos llamados sacerdotes, nación santa, y el sacerdote entraba, mataba al cordero, se lavaba las manos y entraba al lugar santo todos los días. Ojo, Romanos 8, 9, 15 dice, Romanos 8, 9, 15 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que mora el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu tiene que morar en vosotros, y si no tenemos el Espíritu, no somos de él. Que quede claro, no es jugar a la iglesita, no es jugar al religioso. Es un llamado para que busques y que te santifiques y que sea el Espíritu de Dios guiando y llenando tu vida. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Más claro que ni. Todos estamos muertos a la carne, lo que estamos diciendo, ¿verdad? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ya está muerto. Ya no pecamos, ¿ves? Guardamos los 10 mandamientos, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu ahora vive a causa de la justicia. ¿Ves? El Espíritu nos va a guiar a ser justos. El Espíritu. Y si el Espíritu nos está guiando a obedecer, entonces no está siguiendo a Dios. Tan simple. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por el Espíritu que mora en vosotros. Pues ahora sois templos del Espíritu de Dios. No es un juego, no es de jugar, hacer aquí uno y hacer otro en otro. No, tenemos que demostrar que... No demostrar. Tú tienes que vencer tu carne siendo que el Espíritu de Dios sea viviendo, morando en ti para que te justifique. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo lo que hemos dicho lo tenemos que sustentar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, si sigues viviendo en tu carne, vas a morir. Jesús vino a vivir en carne, pero no pecó. Él es el camino, la verdad y la vida. No fue transgresor de la ley. Ahora seguimos el camino, la verdad y la vida. No tenemos que ser transgresores de la ley, porque acabamos de leer que pecado es infractor o infracción de la ley. ¿No sabéis que el pecado es infracción de la ley? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora somos adoptados si tenemos el Espíritu de Dios. Ahora somos verdaderos israelitas o judíos, somos verdaderos. ¿Por qué? Ahora somos verdaderos porque tenemos el nacimiento, tenemos la verdadera circuncisión, ya no en la carne, y esto va para los hombres y las mujeres. Antes nomás los hombres tenían que circuncisión, ahora todos se tienen que circuncidar. ¿Qué? El corazón, porque ese es el nuevo pacto. Pones su ley en tu mente y la escribe en tu corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Para todos aquellos que dicen, fue abolida la circuncisión, en la carne sí, la circuncisión sigue y ahora tenemos que vivir el nuevo pacto, que es la verdadera circuncisión y te hace ser hijo de Dios. Que seas portador de su espíritu, porque eso te hace ser hijo de Dios. No dejes que nadie te engañe. Entonces, en los atrios volvemos a lo mismo, la fuente de bronce y el altar del holocausto. Y entonces el altar, y la mayoría de doctrinas nomás quieren llegar allí.
No quieren llegar al lugar santísimo, a santo, ni al lugar, mucho menos al lugar santísimo. Ahora somos templo del Espíritu de Dios. Ahora somos templo del Espíritu de Dios. Aceptando a Jesús, entonces ya requieres lo del atrio, porque ese es el sacrificio de la oveja que era, ¿verdad? Que no tenía, era sangre inocente. Jesús es la sangre inocente que fue derramada por todo el mundo, y ahora le aceptas. Ahora transferimos nuestro pecado no a Jesús, que Él es pecador, sino que ahora le pedimos perdón y su sangre nos justifica, y ahora, ¿verdad? Nos bautizamos para tener el nuevo nacimiento, y ahora seguimos su caminar. Y como real sacerdocio tenemos que hacer exactamente lo que requiere en la Escritura. Ojo, dice: todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año entraba, llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. Ojo, el sacerdote entraba todos los días. ¿Qué somos? Real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes. Todos los días tenemos que estar en el lugar santo. Y en el lugar santo había 3 cosas. ¿Ok? En el lugar santo el sacerdote entraba, ¿verdad? Y estaba el altar de incienso, la mesa de la proposición y el candelero de oro. Ahora, el altar de incienso con la escritura, dice la escritura en Salmos 141 del 1 al 4, Salmos 141 del 1 al 4 dice: a Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Ves? Con escritura te digo, el incienso representa hoy lo que todos tenemos que hacer diariamente como sacerdotes. Si tú haces eso diariamente, estás con comunión con Dios. La oración, suba a ti mi oración, ese es el incienso que no debe de faltar. Otra cosa, la mesa de los panes sin levadura de la proposición. Los panes no tenían levadura, ¿verdad? Y la levadura obviamente es el pecado. La levadura que hay en nosotros tiene que salir diariamente, el pecado. ¿Cómo lo haces? Orando con la presencia de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el pan sin levadura. Este es el pan que ¿verdad? Jesús es el pan que descendió del cielo a cumplir el pan. Por eso a Satanás le dijo en Mateo, vamos a Mateo 4, 3 al 4, dice la escritura: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Nada más que unos ya dicen: no, ya el Viejo Testamento hasta allá, ahora es el Nuevo, y le dan una importancia al Nuevo, como si Dios abolió el Viejo. Y te mostré con las escrituras, dicen escrituras con E grande o sagradas escrituras con S y E grande. Siempre tiene un respeto a las sagradas escrituras, porque Jesús vino a cumplir las sagradas escrituras. No dejes que nadie te engañe. Jesús vino a cumplir, no vino a abolir. Desde Génesis hasta Apocalipsis su palabra es verdad y su palabra no cambia, y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejes que nadie te engañe. Estamos a punto de que las cosas se están empeorando, y yo te insto a que busques de Dios y que busques la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. No desobedeció. Ahora seguimos al obediente. El candelero de oro. Había en el lugar santo estaba el candelero de oro. Mateo 5,
14:17, dice la escritura: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Vean la escritura lo que dice? Vosotros sois la luz del mundo. Jesús es la luz y nosotros tenemos que permanecer en la luz. ¿Qué representa la luz? Ojo, ¿qué significado tiene el candelabro de oro? En el tabernáculo Dios le dijo a Moisés que debía tener un candelabro porque Dios quiere dar luz al mundo. El candelabro fue un símbolo de algo mucho más importante. El candelabro de oro tenía 7 lámparas de aceite puro que ardía de día y de noche. De esta manera el lugar santo estaba siempre alumbrado. ¿Cómo podemos ser luz? Tenemos que tener el incienso, que es la oración, tenemos que tener el pan de la proposición y tenemos que tener la palabra de Dios diariamente para poder ser luz, porque Jesús lo dice. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabes por qué es verdadero Dios y por qué es verdadero y vino a cumplir? Si te das cuenta, también a todos los apóstoles fueron perseguidos y muertos. Por esa causa que ellos vivieron fieles a Dios, mucho se multiplicó y hasta hoy, gracias a Dios, tenemos la escritura antes de Jesús y tenemos la escritura después de Jesús. Y los evangelios es Jesús cumpliendo la escritura, ¿ok? Para que entiendas. Lo que llaman viejo es palabra antes de Jesús, que esa permanece para siempre, igual que lo que Jesús vino a hacer, porque es la palabra de Dios en carne, y verdad, y los apóstoles dieron toda su vida, todos dieron su vida. Juan el Bautista quedó olvidado en la isla de Patmos, y hay muchos verdaderos cristianos que han muerto durante todo este transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque será mentira lo de Dios. Al hombre no le gusta la verdad y siempre van a perseguir la verdad. A Jesús lo mataron por ser la verdad, a todos los apóstoles lo mataron. ¿Qué crees? ¿Qué viene al mundo? Pero dicen que están predicando que se van a ir. ¿Quién sabe dónde se van a ir? Va a venir una persecución muy grande, porque el mundo va a tribular a la iglesia. Esa es la gran tribulación. No dejes que nadie te engañe. Jesús es claro en Mateo 24 y vete a los evangelios. Después de la gran tribulación, después, no hay tercera venida, hay segunda venida. Dice, el sol no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y verán todos al Hijo del Hombre, y juntará a los escogidos después de la gran tribulación. No dejes que nadie te engañe. Vosotros sois luz. ¿Qué tiene que haber todos los días en tu vida? Luz. ¿Por qué la gente no se quiere acercar a la religión? Porque en verdad la religión está muerta. Todas las religiones están muertas, todas. Jesús no vino a poner ninguna religión. Jesús vino a enseñar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es justo, Él no pecó, seguimos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el obediente y ahora tenemos que ser santos porque Él es santo. Eso es una decisión tuya personal, que si tú quieres buscar a Dios, tienes que negarte a ti mismo para que eso suceda y que el Espíritu de Dios ahora sea guiándote. Porque ahora sois templos del Espíritu de Dios. ¿Qué había en el? Y muchos quieren llegar nomás a muchos quieren llegar a muchos, y ya menos son los que quieren llegar diariamente, ¿verdad? Teniendo oración, teniendo la palabra de Dios, siendo luz, y hoy se quieren quedar ahí nada más. No quieren llegar al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote, que es Jesús, entró hasta el lugar santísimo. Porque, ¿qué crees? Jesús es el arca del pacto. Jesús es el arca de madera de acacia, que representa la carne. La madera de acacia torcida, chueca, torcida, y el oro representa la deidad de Dios. Jesús, que es el Hijo de Dios que descendió del cielo, Él es el arca del pacto porque guardó, hermano mío, no dejes que nadie te engañe, Él es el arca del pacto, por eso puso un nuevo pacto, su sangre es el nuevo pacto, y su espíritu ahora mora en ti. Somos templos del Espíritu de Dios, y entonces ya muy pocos quieren llegar hasta el lugar santísimo. Ahí sí ya muy pocos quieren llegar.
Eso tenemos que hacer todos los días, oración todos los días, palabra de Dios todos los días. ¿Para qué? Para que Dios, su Espíritu, sea poniendo los mandamientos de Dios y que, ¿verdad? El pan, el maná, que es Jesús, Él es el pan que descendió del cielo. Los 10 mandamientos es el carácter de Dios que estaban adentro del arca del pacto, y la vara de Aarón que reverdeció, que representa Jesús. El arca representa a Jesús porque Jesús tiene autoridad. Es una vara cortada de un árbol, ¿verdad? Y cortada, que no tuvo raíces aquí en esta tierra y que murió, fue cortado y resucitó al tercer día, reverdeció y dio fruto, dio almendras. Jesús es el arca del pacto, el pan de Dios del maná, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ese es como llegas al lugar santísimo. Y muy pocos quieren llegar al lugar santísimo. Esto es de sed santos porque yo soy santo. ¿Ves? No hay ninguna religión. Esto es una pelea tuya con tu propia carne, para que el Espíritu de Dios te dé la victoria, porque solamente así vamos a tener la victoria. ¿Para qué? Para heredar el reino de los cielos. Por eso en Primera de Pedro leímos, Primera de Pedro 1, del 13 al 16, por tanto, Señor, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 10, 19 al 22, Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Más claro, todo lo que Dios hizo es por una razón. Muchas cosas fueron abolidas, especialmente la ley de Moisés. Ya no, esos decretos fueron clavados en la cruz. Los 10 mandamientos siguen vigentes y son eternos. No dejes que nadie te engañe. Si tú dices que los 10 mandamientos ya no, entonces ¿el pecado qué? ¿Todas seguimos en pecado? Hay un versículo en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. ¿Sabes que en varias Biblias esto de los mandamientos lo quitan? Pero vete al griego y es como dice: porque pecado es infracción de la ley, no dejes que nadie te engañe. Dicen que no son requerimientos, que no es por obras para que nadie se gloríe. Ya lo he dicho. Lee los mandamientos de Dios, Éxodo 20. Ni uno es obra, ni uno. No mates, no robes, no. El sábado, no hagas tu voluntad. Busca a Dios. Bienaventurados los que guarden sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Los mandamientos no es un requerimiento. ¿Cómo? Si Jesús vino a cumplir. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora seguimos al obediente. ¿Qué va a estar en el reino de los cielos? En los obedientes, que aceptaron a Jesús, que negaron su vida, que hayamos negado la vida y la tenemos que negar. Si no, no vamos a entrar, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Dios te bendiga. Escudriña la Escritura. No me creas a mí. La palabra es verdad. Y estamos en tiempos que tenemos que buscar la llenura del Espíritu de Dios, porque ¿qué no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Dale la gloria a Dios, porque Él vive.
Y gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Todo lo que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.